Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Del Cielo a la Tierra. Hoy vamos a hablar con una persona que, si yo les digo su nombre y apellidos, evidentemente no les va a sonar absolutamente nada. Miguel Ángel García Álvarez, nacido en el 61, en 1961, que todo hay que decirlo. Si yo les digo que es Miguel Ángel García Álvarez, pues no les sonará prácticamente de nada. Si les digo que es Miguelo, que es The King of the Night, el rey de la noche en la capital del Principado, seguro que muchos de nuestros televidentes estarán pensando, ¿cómo no voy a conocer a Miguelo? Miguelo, muy buenas noches. Buenas noches. The King of the Night. ¿A ti no te molesta que te diga lo del rey de la noche, The King of the Night y estas cosas? No me molesta. Lo que pasa es que cada vez soy menos rey ya de la noche, ¿eh? La verdad es que con los años vas dejando el reinado, poco a poco vas dejando el reinado, porque claro, hay gente joven que empieza con fuerza también y entonces te van desplazando, lógicamente, ¿no? Naces en el 61, naces en la capital del Principado, en Oviedo. En la calle Foncalada, al pie de la Fuentona. Nosotros pasábamos las tardes, después de venir, bueno, claro, cuando tengo referencia, ¿no? Con 5 o 6 años nosotros estábamos todo el día jugando en la calle, llegábamos a casa, dejábamos los libros, los libros que tendríamos de aquellas, que serían libretas casi más que libros, cogíamos el bocadillo y de ahí bajábamos ya toda la tarde hasta las 9 de la noche, que subíamos a cenar y la pasábamos en la calle, en la Fuentona de Foncalada, jugando a fútbol, jugando a pío campo, a tijera, cuchillo, ojo de buey y estas cosas. Era cuando realmente se vivía en la calle, ¿no? Constantemente. Nuestros padres, bueno, claro, eran familias también de 3, 4, 5, 6 hijos, tampoco podían estar pendientes constante de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, no dejaba de ser una especie de pueblo, porque éramos todos vecinos, el que no vivía en la calle Foncalada, perdona, el que no vivía en la calle Foncalada vivía en Alfonso III el Magno, el que no en Víctor Chávarri, vamos, es decir, éramos la pandilla de la zona. Y tú piensas que nosotros teníamos un marco incomparable para jugar, para tener imaginación. Te hablo desde esa época de 6 a 11, 12 años, teníamos la Fuentona de Foncalada, que de aquella no estaba ni protegida, por supuesto. Entonces estábamos todo el día jugando, subiendo encima de la fuente. Teníamos a escasos metros la vía del Vasco, el tren, que estábamos todo el día jugando en aquella vía. Teníamos trenes de estos que estaban parados en vía porque eran antiguos, de estos de sillones de terciopelo y todas estas cosas. Teníamos un supermercado, el del Vasco, donde entrábamos a robar de vez en cuando pues patatas, tú mira qué cosas, robábamos patatas, hacíamos luego una hoguera en la propia vía, vamos, en los lados de la vía, la asábamos, la merendábamos, la comíamos, hacíamos casetas dentro, apoyados contra un muro que no sé si seguirá existiendo, la Gota Leche, y una fábrica que había de membrillos ahí al lado, hacíamos casetas, ahí pasábamos tardes y tardes y tardes. Era un fantástico jugando. Era cuando Oviedo era todavía un... yo no voy a decir pueblo, porque si digo pueblo se va a molestar a alguien, sí, ¿no? Pero era una ciudad muy pequeña. Muy pequeña. Sí, nosotros no existía, bueno, te acordarás del campo Maniobras, sin ir más lejos, desde el campo San Francisco arriba, no existía nada, quiero decirte. Pumarín acababa poco más que después del túnel, del puente este de hierro que quitaron hace unos años. Y bueno, tanto más ya no te puedo decir porque se me iba, quiero decirte, yo para la zona de la fábrica de armas ya no frecuentaba, con lo cual desconozco cómo estaba aquella zona, pero vamos, poco más, que era la calle Uría y 4 calles alrededor, ¿no? Los primeros amigos que tienes, es decir, esos amigos de infancia, antes de acceder ya... Los mantengo todavía, los mantengo todavía. Encontré a uno viniendo para acá, Juanjo Barral, que no sé si tú lo conocerás, pues que es escritor, poeta, con poco éxito, como bueno, más que de poco éxito, es casi aficionado, digamos, ¿no? César Fierro, José Fierro, también los mantengo. Además era curioso porque este Juanjo Barral llegó desde Soria, eran originarios de Soria, llegaron a la calle Alfonso III el Magno y el padre montó una confitería. Entonces, claro, imagínate, con 8 años, amigo del hijo del confitero.
Entonces, claro, era un desfase aquello, pues todo el día comiendo pasteles, si no nos los daban, se los robábamos, entrábamos a buscarlo a la confitería. Entonces los padres estaban en el obrador con el ruido, no se enteraban, los escaparates llenos de pasteles, pues claro, siempre escapabas con alguno de los que tenías por ahí. No, y ya te digo, los mantengo todavía, sigo teniendo mucho contacto con ellos, con estos chavales. Después hablaremos de tus aficiones, etcétera, pero una de ellas no es el deporte, es decir, a ti el deporte no te gusta absolutamente nada, de joven tampoco, de niño tampoco. Nunca. Yo participaba de niño, cuando estudiaba en los dominicos, en un equipo de hockey sobre patines que llevaba el padre Valdés, como todos los que estudiamos en los dominicos, estábamos aficionados todos al hockey sobre patines. Pero sin embargo nunca tiré por el deporte, nunca me gustó ni el fútbol, ni el tenis, ni verlo siquiera, no me quita tomarme una caña el ver una final de Copa de Liga, de Copa de Champions, por ejemplo, una final Hombre, vi la última carrera de Fernando Alonso, la vi. Bueno, era obligado, era un domingo, no tienes nada que hacer, estás en casa mientras lees los periódicos, ves la carrera. Pero vamos, no voy de aquí a la esquina por ningún deporte. Pero es un pelín del Barça. Bueno, no es que sea... por fastidiar, sí, ¿no? Sí. Tú piensas que de niños todo el mundo era del Real Madrid, porque era el que ganaba. Entonces yo siempre fui un poco contestón, pues bueno, pues por llevar la contraria. Quiero decirte, si yo llego a nacer en Bilbao, pues a lo mejor soy del San Sebastián, de la Real Sociedad, ¿no? O viceversa. Era más que por llevar la contraria. Si me preguntas 5 jugadores del Barça, no te lo sé decir. El primer colegio es el Loyola. El Loyola. Sí. ¿Recuerdos de aquel colegio, algo? Pocos recuerdos. Para que veas si la ciudad era pequeña y era tranquila, yo recuerdo que desde Foncalada subíamos andando muchos días al colegio. O sea que no era cerca tampoco para un niño de 5 o 6 años, no era cerca, pero bueno, algún día perdías el autobús y subías andando o bajabas andando. Más veces bajaba que subía, porque recuerdo que, para que veas, insisto un poco en lo cómoda que era la ciudad, nosotros salíamos del colegio de Loyola y en vez de venir para casa, pues parábamos en la calle Uría, donde en los solares donde está ahora el Corte Inglés, todas estas tiendas que van hasta la calle Toreno, eran todo palacetes. Eran unos palacetes que se comentaba, pues uno que era de la mujer de Franco, de Carmen Polo, bueno, no sé, estaban abandonados o semi-abandonados. Y nosotros como niños cogíamos, saltábamos las verjas que había y nos pasábamos tardes enteras en aquellos palacetes jugando, pues cada uno tenía su despacho y yo recuerdo uno que tenía hasta caballerizas que tenía como calesas, tenía calesas y los trajes con sombrero de copa y capas y bueno, nos disfrazábamos, bueno, lo pasábamos estupendamente, era una cosa... ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tienes de la infancia? ¿Cuál es el recuerdo que tienes en la cabeza, que tienes en tu mente, que dices, de esto no me voy a olvidar nunca? No me olvidaré nunca, te voy a contar. De esto que te cuento, por supuesto, porque son recuerdos que mantengo y además que me encanta recordarlos, porque ya te digo, yo veo a los niños ahora de 5 o 6 años que no pueden casi, no salen de casa, bien. Nosotros jugábamos todo el día en la calle, pero yo recuerdo, mi padre tenía una joyería, mantenemos la joyería todavía, aunque ahora está en un edificio que se va a derrumbar y que la vamos a trasladar, en Doctor Casal, ¿no? Al lado de la iglesia de San Juan. Entonces, las fiestas de las Navidades, durante las vacaciones de Navidades, con 5 o 6 años yo me pasaba el día en la joyería. Pero no era la joyería realmente, sino era en Alpelayo, en los almacenes Alpelayo, porque ponían a los Reyes Magos. Y yo me pasaba desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que marchaban los Reyes Magos, yo me pasaba en Alpelayo todo el día. Yo era íntimo amigo de los Reyes Magos. Era íntimo amigo de los Reyes Magos. ¿Qué les pedías de aquella? Bueno, no me acuerdo. Bueno, supongo que pedía todo. Me imagino que pedía todo. Lo que pasa es que no tengo recuerdo de verlo en televisión. Eso sí que no tengo recuerdo, pero si no es escaparate, entonces me imagino que tendría todo. Yo tengo una anécdota de Tony, el joyero Tony, trabajaba con mi padre en la joyería, y tú, para que veas lo que es la mentalidad, el ingenio infantil, la ilusión de los reyes, estas cosas, que a mí un día me dijo que los reyes estaban en unas jaimas
en el Naranco allí asentados con todos los camellos, y yo estaba con tanta gana por ver a los reyes y tal, que yo llegué a casa diciendo que los acababa de ver en el Monte Naranco. Y mis hermanos mayores, que ya sabían la verdad, mentiroso, yo que os lo juro que los acabo de ver. Y juraba y perjuraba, y hubiera cortado una mano por decirles, por asegurarles que estaba, lo que es la mente infantil, ¿no? Y recuerdo que de aquella hasta me sacaron un reportaje yo creo que, no sé exactamente, pero creo que en Región, no me acuerdo, pero debía ser el pelmazo que está todo el día al lado de los Reyes Magos. Entonces, claro, con los años ya te va, porque al año siguiente volvías, quiero decirte, y de hecho a dos de los que estaban de Reyes Magos, que luego con el tiempo los conocí, los sigo viendo por la calle, los sigo viendo. Era cuando nos ponían una estrella en el Naranco, ¿no? Decían que No era la estrella que guiaba a los Reyes Magos. Después, por malo, ¿te internan o luego no? me fui para... Sí, yo era bastante trasto, la verdad es que yo era bastante trasto, en el Loyola a los 6 años me expulsan. Tampoco llego a entender a estas horas de la vida qué puede hacer un niño de 5 o 6 años para que te expulsen de un colegio. Quiero decirte, puede ser un trasto, pero tanto tampoco creo que ya se hace, porque mi padre tampoco era ninguna rosa, quiero decirte, mi padre ejercía la disciplina férrea. No era una férrea, pero sí no se dejaba torear. Entonces me mandan a los dominicos. Entro a los dominicos, estoy otros 5 o 6 años en los dominicos, hasta los 11 o 12 años. También con recuerdos buenos, también sigo teniendo compañeros a los que veo por la calle, charlamos alguna vez. Yo te digo, ese equipo de hockey que te cuento. Formamos un grupo de música, un grupo de canciones, que llamaban Los Básicos. Y de ahí pues me vuelven a expulsar. Me vuelven a expulsar, bueno, también por lo mismo, por trasto. Con 11 años tampoco creo que fueras, viendo lo que veo ahora mismo, pues nosotros éramos unas malvas, ¿no? Y a los 11 o a los 12 años me expulsan y bueno, el camino de San Luis de Pravia, ¿no? Que era la solución para los niños rebeldes. Más que para los malos estudiantes, era para los niños rebeldes, porque vamos, yo no suspendía, yo era inteligente, vamos, yo sacaba nota, no sobresalientes, pero bueno, algún notable, la mayoría serían bienes o suficientes, pero vamos, no suspendía. Pero claro, en mi casa ya era un tema de, oiga, que hoy no vino a clase, oiga, que hoy no sé qué. Entonces llega un momento en el que seguramente pues alguna contestación mala a algún cura, bueno, tampoco, igual rebelde sí era, pero vamos, no era malo, era rebelde, ¿no? Entonces me mandan para San Luis de Pravia, donde paso los 5, desde octavo de básica, yo voy inaugurando aquel plan de estudios que era la básica, la educación era básica, entrando en el BUP, yo inauguro el BUP. Entonces estoy en Pravia, octavo, primero, segundo, tercero, 5 años. 5 años donde son los mejores años, sin lugar a duda, de mi vida. Porque, claro, ¿Los mejores? Los mejores, sin lugar a duda. Los mejores años en un internado. En un internado, sin lugar a duda. Hombre, puedes tener referencias de otras cosas que las has pasado bien, pero esos 5 años yo creo que son los que te marcan para el resto de la vida, quiero decirte. Te separan de tus padres, tú estás interno, para que te reacciones, no vienes los fines de semana, estás allí incluso sábados y domingos, y entonces es cuando te forjas con los demás compañeros. Es decir, ahí es donde aprendes lo que es la solidaridad, lo que es el compañerismo, lo que es el quedarte sin cenar una semana por no denunciar a otro que armó algo, por lo mismo que el otro no te denunciaría a ti. Y entonces llega un momento en el que te haces hombre. Todo lo que te aprendes de la vida lo aprendes con tus compañeros, bien o mal, pero lo aprendes con tus compañeros. Y de hecho es el día de hoy que yo mantengo mis grandes amigos, son todavía del Colegio San Luis de Pravia. Eso era como estar en la mili 5 años, ¿no? Bueno, de hecho cuando yo llego a la mili, que ahora está muy de moda con la visita a los Reyes a Ceuta, que yo hago en Ceuta, para mí la mili era un camino era un paseo militar, nunca mejor dicho. Porque el San Luis de Pravia tenía una disciplina férrea, no tanto como la gente habla, porque ya sabes que cuando no se está siempre se habla de más, no era tan férrea como tal, pero sí te caía un bofetón a la mínima. Quiero decir, ahí lo de la letra con sangre entra era al orden del día, ¿no? Entonces, pero claro, tienes que, es una lucha, es una guerra entre a ver quién puede más, si los vigilantes o tú.
claro, ellos tienen la experiencia de haber pasado 30 generaciones de críos por delante. Entonces, claro, saben, antes de que tú muevas un pie ya saben por dónde vas a ir caminando. Pero bueno, siempre estabas tú intentando armarla, ¿no? Que no te cogieran cuando la armabas. Y entonces, claro, te hace ser un vivo y te hace despertar y te hace... Y entonces, claro, cuando llegas a la mili, vamos, yo lo de levantarme a las 7:30 de la mañana, yo nunca me molestó, porque ya en el San Luis de Pravia te levantas a las 7 de la mañana con un frío que pelaba. Un frío, vamos, que aquello eran dormitorios de 50, 60 personas, niños todos, y el calor que tenías era el calor humano. Los 50 o los 60 allí sudados, sin ducharte a lo mejor, pues te metías en la cama, y bueno, son cosas que a lo mejor ahora no se entienden, pero de aquella sí era verdad que existían, ¿no? Cosas de la vida. Antes te acostabas a las 7:30, ahora te levantas a las 7:30. Al revés. Antes te acostabas Sí, tempranito y te levantabas a las 7:30 o Sí, ahora no. te levantas te acuestas a las 7:30. No, Quería decirte, gente que conozcas de aquella época, porque dicen que los amigos de la mili son posiblemente amigos que no se olvidan en la vida, ¿no? Sí. Los del San Luis tampoco. Los del San Luis tampoco. Yo tengo todavía, ya te digo, íntimos amigos. Porque te voy a decir una cosa, el San Luis de Pravia reunió en mi época a nombres ilustres de esta ciudad. Cuéntame. Sí, nombres ilustres. Pero yo creo que éramos todos, unos por ser trastos, otros por estudiar mal. Bueno, pues los Jaime Builla, Manuel Builla, hermanos, los hijos del doctor Builla, estaban los hermanos Fanjul, que eran hijos del fallecido Manuel Álvarez, que fue director de Ensidesa, estaba Cervero, José Antonio Cervero, hijo del oculista Cervero, Cantelis, que era de los de Casa Viena, de todavía. Es decirte, era un colegio de golfos, vamos a utilizar esa palabra, pero de élite, es decirte, de apellidos, Figaredos, Artolas, Masabeu, no me acuerdo de ninguno, no sé si había alguno, pero creo que no. Orejas, es decirte, los hijos de las familias adineradas de esta ciudad, que no todos, me imagino, porque eran ramas de 8 hijos, de 10 hijos, pero alguno cayó por el San Luis, sí. Oye, que me perdí yo, mi madre me amenazaba siempre con meterme interno en el San Luis Hombre, dentro de las limitaciones que tenías, quiero decirte, pero no tenías tampoco esa vigilancia férrea de los padres, aunque tuvieses un vigilante por encima, o un director, o los profesores, vivías en un régimen de semilibertad, quiero decirte, ¿no? Y entonces, como ya te digo, tenías que buscarte un poco la vida, tenías que jugar, te agudizabas mucho el ingenio. ¿Alguna anécdota de aquel año, de aquellos años, de aquellos 5 años? Bueno, anécdotas sí, de coger y escapar del colegio, salir por las noches, un martes, por ejemplo, tú imagínate en Pravia hace 30 años, ¿no? Imagínate, si ahora mismo en Pravia un martes a las 11 de la noche no debe haber ni luz, pues imagínate hace 30 años, no había nada. Y a lo mejor pues escaparnos de donde dormíamos 8 o 10, simplemente por el hecho de escapar, de jugársela al profesor, ¿no? Y encontrarte en el parque, vamos, cruzar de la puerta del colegio al parque y sentarte en el banco, única y exclusivamente, sin hacer nada. Simplemente era por esa golfería de burlea al profesor, ¿no? Y encontrarte, pues llegar a la Guardia Civil, de patrulla, y ¿vosotros qué hacéis aquí? No, somos de Avilés. Claro, como si la Guardia Civil fuera gilipollas, ¿no? Con perdón. Claro, 10 chavales de 12, 14 años en un banco de Pravia, ¿dónde vas a ir? Venga para el colegio, venga todos para el colegio, y bueno, pues a lo mejor llegar, el profesor alucinar por no haberse enterado, tú imagínate que hubiera sido, pues en esta época, ¿no? Que te secuestran a 10 críos o algo de esto, y nada, automáticamente de rodillas toda la noche en el patio del colegio, cayendo agua, y en pleno noviembre, pues... Imagínate qué risa, ¿no? ¿Los veranos dónde los pasabas, Miguelo? 3 de ellos en Pravia también. Macho, sí, es que llegó un momento, ¿no?, en que yo creo que hasta te gustaba. Mira, te voy a, para que veas cómo era el tema. Bueno, los veranos de niño los pasábamos, mis padres alquilaban o bien en Gijón, unos años me recuerdo en Gijón, y si no en Valencia Don Juan. Alquilaban el mes de agosto o el mes de julio y agosto una casa y tal. Pero cuando estábamos en Pravia, yo te voy a contar una anécdota. Cuando terminamos de hacer terminamos y nos ofrecen, a los internos,
preparar la selectividad o bien en casa o bien dentro del colegio, pero con un régimen de libertad total. Quiero decir, ya no pertenecíamos al colegio, lo único que nos ofrecían era que podíamos dormir allí, comer allí y preparar los exámenes ahí. Y todos decidimos quedarnos allí. Todos los que fuimos en ese curso a la selectividad, todos nos quedamos todos en el colegio. Porque claro, nadie quería entrar en la disciplina familiar. Es decir, tú estabas allí a tu aire, entrabas, salías, pim, pam, no sé qué, ya tenías 17, 18 años, ya te metías por alguna discoteca, ya te gustaba alguna moza, o yo qué sé. Y entonces no queríamos venir para casa. Estábamos bárbaramente allí. Y aparte que yo nunca fui muy familiar, ¿no? Nunca fuimos en mi familia, todos en mi familia, nunca fuimos mucho de la falda de la madre, esto que dice, ay, está enfaldado. No, nosotros desde muy críos, y ya te digo, yo concretamente desde los 12, pues echaba bien poco de menos ese cariño familiar, ¿no? Y entonces llegas a Oviedo después de haber pasado esos 5 años en Pravia. Supongo que la ciudad cambia un poco, no mucho, pero bueno, porque de aquella todavía no había venido la revolución esta de estos últimos años, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí, los amigos, etcétera, ¿no? Bueno, tendrás que adecuarte un poco a la ciudad, ¿no? Sí, y a tus los amigos. fines de semana, algunos que veníamos desde Pravia, nosotros, bueno, seguíamos con la pandilla, pero ya tenías doble pandilla, que decir, ya tenías la pandilla que habías dejado, que tenías de Oviedo, tuya, y a la vez ya tenías la pandilla que habías formado de estos que te digo de San Luis, ¿no? De aquella ya existían, con 15, 16 años, pues ya existían las discotecas de los domingos, las sesiones matinales, la sesión Bermú, de Story, de Arizona, del Brujas, que eran las sesiones esas los domingos, que era de 12 a 2, para, bueno, era para mayores de 16 o de 16, no me acuerdo tampoco, bueno, entrábamos. Entonces yo salgo de Pravia y me encuentro con la universidad. Evidentemente la familia era lo lógico, lo típico, ¿no? Terminas pues venga, tienes que hacer carrera. Y yo la verdad es que me hubiera encantado haber marchado a Madrid o a Navarra a hacer periodismo. Me hubiera gustado y creo que lo hubiera sacado. Pero claro, mi padre viendo el tema de cómo iba el hijo, vamos, eso de encima pagarte un año o 2 o 3 en Madrid, lo dijo que tarará. Y me meto en Derecho. Entro en Derecho, pero claro, yo me encuentro con que salir de San Luis de Pravia y llegar a Oviedo y ver todo lo que había en Oviedo, que es como entrar en Hollywood, empiezas a ver un poco el movimiento de la ciudad con 17, 18 años, estudiante de Derecho, de facultad, con el ambiente que había en Oviedo, de aquella, pues claro, los libros duran lo que dura un mendrugo de pan en casa de un hambriento. Nada, los 8 meses yo me examino de 2 o 3 asignaturas, me parece, de natural, de romano y de historia del derecho. Romano lo daba Turiel, natural lo daba Macía. Teníamos también natural no. Bueno, no me voy. Ignacio de Otto y historia de derecho lo daba otro que no me acuerdo. Yo me examino de 3, pero claro, tú vienes acostumbrado a un tipo de examen que de 10 preguntas contestas 7, 8. En este sistema no servía. Quiero decirte, tú contestabas 2 o 3, y como no contestaras todas, automáticamente el examen era un 0. Y entonces yo me vi un poco incapacitado, vamos, me vi en febrero con tres ya suspendidas y dije, bueno, esto no es lo mío. Entonces yo sabía que era un problema en casa soltarlo, porque rompías un poco las ganas que tenían ellos más que yo de seguir estudiando. Y llegué a casa y recuerdo que un día lo solté en casa diciendo que dejaba de estudiar Derecho porque esto de los abogados, que solamente era para los que tenían apellido ya y para los que ya tenían bufete y estas cosas. Bueno, y entonces para mi padre, ¿qué vas a hacer? Bueno, y dije que iba a hacer contabilidad. Ya voy a empezar a estudiar contabilidad y me metí en la Academia Llana a hacer contabilidad. Claro, lo que ellos no sabían es que yo ya estaba haciendo pinitos en Discoteca Aristos y que posteriormente empecé a trabajar e inauguramos una empresa llamada Serciprisa en la Avenida Galicia, que era una empresa que se dedicaba a hacer de todo las 24 horas del día. Lo mismo te mandaba un fontanero que un ramo de flores a las 5 de la mañana. Que es un tema que ahora, yo creo que ahora sí que funcionaría mucho mejor de lo que funcionaba, que de aquí ya funcionaba mucho, ¿eh? Era un problema porque era cuestión de hacer socios, tenías que convencer a uno que te tenía que dar 5.000 pesetas para que si a las 3 de la mañana pedía un ramo rosa se lo enviaras. Claro, era un tema, te hablo hace 30 años, que aquello, vamos, sonaba a Guerra de las Galaxias y era difícil. Y entonces empecé en Aristos
Poco a poco, mi padre se desvinculó totalmente económicamente de mí, me dijo que siempre me daría de comer y de dormir, pero ni un duro de su bolsillo. Y entonces, pues nada, tuve que empezar a buscarme un poco la vida y eso, Serciprisa haciendo socios y en Aristos colaborando un poco con Juan Taboada, que hacía de todo, es decir, hacía ahí con los hermanos Secades, que tenían varios negocios, tenían Viva también en el casco antiguo, lo que es ahora el Diario de Roma, que fue un bombazo de aquella, porque lo hizo Chusquirós en pleno casco antiguo, un tacón, era guapísimo, era coctelería, tenían ese, y entonces yo trabajaba para los hermanos Segades y hacía de todo. Es decir, el lunes descansaba el portero, eras el portero, el martes descansaba el disjockey, eras el disjockey, y el resto del día, pues, para recaditos, pues, oye, vete a llevar esto, vete a hacer esto, hacías un poco de relaciones públicas. Bueno, te ibas introduciendo un poco en lo que yo desde que lo conocí dije, esto es lo mío. Y ahí es donde evidentemente empieza una historia que es la que a Miguelo le hace, entre otras cosas de mayor o menor importancia, estar hoy sentado aquí, un hombre que se ha forjado en la noche y que está forjando la noche de Oviedo y que sabe muchas cosas de la noche de Oviedo, pero de otras más. Vamos a hablarles también en Del cielo a la tierra. Será dentro de unos instantes, después de la publicidad. No se vayan porque son, nada, 2 minutos. Bien, señoras y señores, continuamos adelante, lo hacemos con Miguelo, el rey de la noche, y lo hacemos aquí en Teleasturias. Estamos hablando del 79 prácticamente, tienes 18 años aproximadamente, ¿no? Cuando estás en Aristos. ¿Cómo era el Oviedo de aquel momento? ¿Qué lugares eran los habituales para tomarse una copa, para tomarse un café, para dar una vuelta, para tomarse un vino? Bueno, en aquella existía... Para vinos existía la calle San Bernabé, estaba la calle San Bernabé, igual ya sí, todavía estaba la calle San Bernabé, el Artabe, el Montoto, los González, el Manantial, estaba por atrás la Mejillonera. Bueno, yo creo que esa era la zona de vinos del momento. Existían los vinos de por la mañana también, de la cual hay que acordarse que de aquella... estaban las facultades todas por el centro de la ciudad y los vinos estaban al mediodía también en la calle San Bernabé. Luego estaban, bueno, como discotecas, bueno, igual se me olvida algo, claro, yo de aquella todavía, claro, al principio no me... Porque es que yo en Aristos estuve como 8 años, como 8 meses o 9, un año, y de ahí me fui para la mili. Porque claro, tampoco fue los 18 años justos empezar en Aristos, sino que, bueno, pues a lo mejor tendría 18 a 19, algo esto. Entonces yo me fui para la mili. De aquella estaba Carillón, en los bajos del Campo Amor, estaba Tiuna, estaba Sades, las copas se tomaban en el Oliver, en Dickens, en la zona de la Avenida Galicia. Bueno, muchos más, ¿no? Pero bueno, por avanzar un poco en el tiempo. Entonces yo me voy para la mili, vuelvo de la mili, y de la que vuelvo de la mili empiezo a trabajar en el Bombé. Al poco tiempo de... Miento. Yo vuelvo de la mili, me reincorporo en Serciprisa, y de Serciprisa inauguramos una empresa, una discoteca en la zona antigua, donde era la bolera americana, que se llama Escena, que la abre Ángela Rey, Ángela Show, y Daniel, el marido, el que tiene ahora el pub Danis en la calle La Luna. Y entonces a mí me llevan para allá de Relaciones Públicas y empiezo a funcionar un poco de Relaciones Públicas en Escena.
Es la época en la que abre la Santa Sebe también, es la época que empieza a funcionar la calle Rosal desde abajo, desde el Brasil. El Brasil se llamaba, bueno, estaba el bar, estaba la Biela, el Brasil y el Rosal, el bar Rosal de toda la vida del Club Fútbol Rosal. Empieza a funcionar esa época y a mí a los 17 días de estar trabajando en escena, me ficha, porque digo me ficha porque fue un fichaje de estos que se podía llamar galáctico de aquella, me ficha Regino Olivares, que de aquella estaba medio de director. Bueno, más que medio director era el que gestionaba el Bombé, de director estaba Manolo Carbonell, y me voy para el Bombé. Marcho para el Bombé, es la época en la que abre el Albert Hall, es la época en la que abre Splash, creo que se llamaba, Splash, algo así, en la calle donde estaba antiguamente Cocker, lo que era el Cocker de cuando éramos nosotros críos, y estaban funcionando el Albert Hall, que es la antigua, la después fue la Real, y yo me encuentro con un Bombé absolutamente vacío, pero vacío, porque ya llevaba unos años funcionando y la gente quería cosas nuevas. Era la época de Chaquetón, de Chaquetón, era la época del Bananas, era la época, bueno, igual mezclo ahí unos años, porque son unos años ahí tal como muy juntos, ¿no? Igual lo mezclo todo porque lo viví tanto lo viví que igual me mezclo, pero bueno, por recordar a los espectadores locales de aquella época, estaba el Stradivarius funcionando, el Patinete, estaba en la calle Asturias. Ay, se mira. Bueno, no se me va, si me recuerdo que era de Mariano Prida y de Michel, el Sueños, que funcionó muchísimo. Y es una época en la que yo estoy trabajando en el Bombé, a base de mucho trabajar, mucho, porque la verdad es que trabajé como un perro, porque era todos los días de la semana, y poco a poco conseguimos volver a levantar el Bombé y llenarlo. En ese momento mi padre es una persona que no le gusta mucho el tema. Mi padre, tú piensas que mi padre había nacido en 1905, con lo cual había pasado un siglo casi de vida y era una persona mayor, no le gustaba la noche, pues con sus buenas ideas o con sus criterios, no le gustaba que me dedicara a la hostelería, porque él veía una hostelería muy sacrificada, de fines de semana, de no saber a qué hora entras ni a qué hora sales, de estar todo el día allí, bueno, y no le gustaba la hostelería. Por no gustar la hostelería me tira abajo varios proyectos que yo en aquel momento tenía para abrir, cuando estaba la calle Rosal en su máximo apogeo, que empiezan a abrir bares, empieza Misa de 12, empieza La Imprenta, el Casablanca, el Cuento La Buena Pipa, La Maniega, el Chiribí, bueno, empieza aquella explosión que tú te acordarás, que era imposible pasar un autobús, porque yo muchas veces ahora que hablan del botellón de la gente joven ahora, yo pienso que botellón era aquello ya. Quiero decirte, la única diferencia es que en vez de comprar la bebida en los supermercados, la comprábamos en los bares, y en vez de acabar a las 4 de la mañana, acababa a las 10:30, a las 11 de la noche. Pero vamos, de lunes a domingo la calle Rosal era imposible transitar en coche, y los autobuses, yo me acuerdo de que se negaban, había veces que salían en el periódico, los autobuses se negaban porque estaba la calle totalmente tomada. A mí, como te digo, mi padre no le gusta el tema de la hostelería ni de la noche, mucho menos, y medio me convencen, aunque yo nunca estuve muy a favor de ello, de meterme en una perfumería. Claro, pues, como dice tu programa, del cielo a la tierra. A mí me gustaba la fiesta, me gustaba la noche, la vivía intensamente porque de aquella era de lunes a domingo, todos los días. Y claro, de repente meterme en una perfumería, en un tema que desconocía totalmente, pues no, bueno, dejé un poco la noche, pensé que iba a poder dejar la noche, me surge algún proyecto para marchar a Madrid, incluso a marchar a Málaga, no marcho seguramente no me doy cuenta ahora mismo, pero seguramente a lo mejor un poco de cobardía,
y también un poco por no dar el disgusto en casa oye, pues dejo la perfumería, estas cosas, bueno, cosa que me arrepiento mucho de haberme quedado en Oviedo y no haber salido fuera. Y empiezo con la perfumería, pero no me gusta, rápidamente me reincorporo en otros negocios, pues como en pasarela, empiezo a trabajar en pasarela de relaciones públicas otra vez, hasta que surge la oportunidad de coger ya como propietario el local que actualmente regentamos, que es el antiguo, lo que primero había sido Escena, que luego pasó a ser Factory, que después pasó a ser Aruba, que sí, se me olvidaba, Aruba, yo empecé también de Relaciones Públicas, yo inauguré Aruba como Relaciones Públicas, estando en la perfumería también. De aquella pega muy fuerte un par de años antes Pentágono, en la calle Santa Clara. Que por cierto, Miguelo, antes de que sigas, había dos pubs de esos que te habías olvidado que seguro que tú vas a recordar. Uno cerquita precisamente del Tribeca, del antiguo, sí. Que tenía un nombre inglés en el que estaban las Estrada, no recuerdo exactamente ahora. Las hermanas Estrada, Blanca Estrada, Natalia... Sí, pero bueno, yo eso no... Sí, el Maquis. El Maquis, pero yo eso no lo conocí. Y después otro eso es mucho anterior que, a mí. Que era el Faust, que ese sí... Esos son mucho más anteriores a mí. Yo el Maquis y el Faust no los conocí. El Maquis sí, yo recuerdo de pasar por delante de él, que tenía un cartel con la bandera inglesa, yo me acuerdo de eso perfectamente. Enfrente, que tampoco conocí, donde estaba la pizzería italiana esta de toda la vida, existió el café suizo. El suizo. Eso ya era muchísimo anterior. El café suizo, que siempre había un cartel, me acuerdo, pues yo pasaba por allí, me acuerdo un cartel que traía de Coca-Cola, que traía hoy debut de Carlos Blanco. Y ya estaba hasta la tiza, ya estaba caída porque siempre era el mismo cartel. Pero no, esos son anteriores a mí. Bueno, te quedabas en el antiguo, sí, que es la discoteca que coges. ¿Cómo era la gente de aquel momento y en qué follón te metes? Porque supongo que eso necesita de una inversión, necesita de un arrojo profesional, empresarial. Sí, bueno, más que de inversión era de arrojo, porque la inversión, el local nos lo ponen en alquiler, nos lo ceden en alquiler, el propietario, el actual propietario todavía, nos lo ceden en alquiler y es de arrojo porque la renta era elevadísima, quiero decirte. Y yo no os voy a decir la cifra, pero con decirte que en 17 años la renta que teníamos ahora es la mitad. O sea, imagínate cómo es el tema, que las rentas en vez de subir, bajaron. Imagínate la locura que pagábamos de renta. Pero bueno, teníamos 30 años, nada que perder y mucho que ganar. Y la ilusión de tener ya un negocio propio, de rentar. Y la verdad es que fue un bombazo. Fue un bombazo porque, bueno, yo siempre digo que fue porque la casualidad de que estaba en pleno cogollo del centro del casco antiguo, que era lo que realmente estaba funcionando en esos momentos. ¿Qué tipo de gente era el que...? Todo tipo de gente. Todo tipo de gente porque fueron unos años de tanta bonanza económica en la noche que había tanta gente saliendo todos los días de lunes a domingo, era terrible, eran colas y colas de gente, entraban 3.000, 4.000 personas a lo largo de una noche y había dinero, cosa que no hay ahora, quiero decirte. Tú te metes ahora en la zona vieja y en la mayoría de los pubs la gente está silbando, como vulgarmente se dice, ¿no? Porque no hay dinero para mantener un ritmo de copas durante toda la noche, ¿no? De aquella había mucho dinero, se gastaba por lo menos, había menos socio que hay ahora, pues por decirte algo, pues no se gastaban los 100 euros que se gastan ahora en el móvil, pues eso antes era para copas. Había muchísimo estudiante en la ciudad, que ahora ya no hay, porque ahora pues el que viene a estudiar a Oviedo pues viene en coche o las facultades están tan dispersadas que los propios estudiantes viven en las zonas de los campus. Antes no tenía facultad, por ejemplo, León, antes no tenía Santander, no tenía facultades, o tenía menos facultades, y entonces aquí había muchísima gente de Ponferrada, había gente de León, había mucha gente de Torrelavega. Toda Asturias no había esas comunicaciones de ahora, que llegas en 20 minutos o 25 o 30 arriba de Sella. Esa gente estaba toda en Oviedo y eran estudiantes y salían todos los días.
había colegios de estos femeninos, ¿no? Internados, colegios mayores como San Gregorio, las Catalinas, claro, toda esa gente salía casi todos los días. No era una noche tan larga como ahora, era una noche por semana, pues a las 3 terminaba, entonces te daba tiempo a recuperar para el día siguiente. Entonces fueron unos años de mucho movimiento, porque coincidió con lo que en Madrid llamaban la movida, pues aquí también era la movida, quiero decir, te empezaron a abrir pub en la zona antigua y la gente salía y se gastaba mucho dinero en el ocio nocturno. Vamos avanzando en el tiempo y vas cogiendo más negocios, sí. En este caso concreto, en estos casos concretos, ya no solo, sino con más gente, ¿no? Bueno, no, en este ya concretamente ya entramos con 3, éramos 3, al final uno se sale, quedamos 2, que actualmente estamos, Rogelio y yo, y tardamos unos años, perdón, tardamos unos años en lanzarnos algo más. Porque realmente nos ocupaba todo el tiempo quiero decirte, es que era un tema de tanta gente que bueno. Entonces nos ofrece otra persona, otro socio, Willy, nos ofrece entrar a abrir el Filarmónica, lo que todavía sigue funcionando, el Filarmónica, hace como 8 o 9 años, nos metemos ahí. Luego ya empezamos a ceder un poco de terreno nosotros a encargados, ya no nos ponemos nosotros, porque nosotros servíamos las copas también, quiero decirte que lo hacíamos un poco todo, era agotador el tema, pero bueno, como tienes 30 años lo aguantas todo. Y empezamos a ceder terreno a encargados, camareros, y empezamos a ver que la postura no es estar detrás de la barra, sino gestionar los locales, ¿no? Y entonces, pues a raíz de esa nos asociamos con un grupo de Gijón, que era muy fuerte también en negocios, y empezamos a abrir, pues en total, llegamos a tener entre los dos, Gijón y Oviedo, llegamos a tener 17 negocios. 17 negocios no son compartidos. Sí, son cosas, todos, ¿no? Sí. Discotecas, restaurantes, pizzerías, bares de vinos. En total juntamos los de ellos y los nuestros y llegamos a gestionar 17, no me quisiera equivocar, 17 o 18 negocios. Problemas de infraestructura, no por ningún motivo de ningún tipo, sino por de infraestructura. Y nosotros teníamos una oficina montada en Gijón que lo gestionaba todo, pero el problema de la inmediatez de papeleo y estas cosas, había que montar otra en Oviedo. No puede ser, no se pueden montar dos oficinas porque entonces lo comen todo. Y entonces decidimos separarnos, ellos se quedan con con unos cuantos negocios, nosotros quedamos con los de Oviedo y los de Gijón, algunos compartidos, y entonces surgieron en esta época, pues los Yepeto surgieron en Oviedo, surgió Círculo, surgió Yepeto, surgió Burladero, surgió la Mode, surgió la Latería del Águila, y últimamente el restaurante Tras la Burra. Y entonces nos separamos, ellos quedaron con los de Gijón, nosotros con los de Oviedo, y bueno, poco a poco pues ahí cada uno fue a lo suyo. ¿Cómo se lleva la noche, Miguelo? Es decir, bueno, ¿hay que tener una pasta especial para aguantar la noche en todos los aspectos? Sí, yo creo que sí. La noche, como no la sepas administrar bien, te quema mucho porque tú piensas que sobre todo para los que la llevan, tú sales un día solamente la noche o dos. ¿Te puede confundir la noche? Puede confundir mucho. De hecho, se confunde mucho el decir es amigo mío, es mentira, no es amigo tuyo el que conoces por la noche. La noche está tomando copas contigo, está medio enfilado y todos son parabienes. Mañana pasa lo tuyo, a lo mejor ni te saluda. Eso suele pasar con gente, pues yo tengo casos de personalidades que se podrían nombrar, que por la noche todo es maravilloso y al día siguiente te ve en un acto y se esconde, como si fueras un apestado, como eres el de la discoteca, igual piensa que eres... Bueno, alguno hay de esos, hay otros que no, pero yo creo que sí, hay que saber administrarla muy bien, tener la cabeza bien situada, aunque pierdas muchas veces el control, aunque aquí nadie está libre de armar una, ¿no? Pero te puede llevar muy mal, ¿eh? En algún momento tuviste que decir, cuidadín, que hasta aquí he llegado y tengo que replantearme las cosas porque si sigo de esta manera a lo mejor las cosas van mal. Es decir, ese mundo de la noche nunca, te hace pensar las cosas y decir... No, te voy a decir, yo tuve suerte
Sí, yo no sé por dónde quieres ir, pero no, nunca tuve que llegar a esos extremos. Nunca tuve que llegar a esos extremos porque siempre fui una persona bastante comedida. Y encima, en los primeros años de esta noche que te cuento, de tal, yo vivía en casa todavía. Yo vivía en casa. Y gestionaba la perfumería también a la vez. Entonces, claro, en mi casa había un reloj que era un reloj que a las 9 de la mañana picaba en la puerta y te tenías que levantar. Y entonces te obligaba, claro, si te acostabas a las 4 de la mañana y a las 9 estabas en pie. La noche se aunque estuvieras echando la bilis. Pero la noche se ha comido a mucha gente. Mucha. Y tú conoces, evidentemente, sin decir nombres. Sí, mucha gente. Y se ha comido mucha gente, se ha comido muchas fortunas, se ha comido muchas vidas. Y yo, de hecho, no quiero poner la mano en el fuego, pero yo creo que soy la persona que más se ha aguantado en esta ciudad de la noche. Porque tú piensas que yo actualmente llevo 28 para 29 años la noche. Y te advierto que de antes era todos los días la noche. Es decir, ahora la noche puede ser jueves, viernes, sábado, pero es que antes era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, incluso algún domingo. Los domingos los cogías para descansar. ¿Qué Oviedo se ve por la noche? Bueno, por la noche realmente ves a todo Oviedo en diferentes momentos, en diferentes días y en diferentes zonas. Si te metes en la zona de la calle, pues por poner ejemplos, te metes en el Danis, pues puedes ver a la gente un poco más de edad, ves a algún político, ves médicos, ves abogados, gente ya de peso, vamos a decir, porque se me entienda, ¿no? O en el pick-up, ves gente ya un poco de ese Oviedo de 40, 50, 60, que todos nos saludamos y todos sabemos quién somos. Si te metes por la zona de Cimadevilla, Tribeca, Filarmónica, estoy poniendo un poco tipo locales, pues estás viendo a los de 35 que llevas varios años viéndolos y que, bueno, ahí están. Y luego si te metes por la calle Mon y por la calle Oscura, pues ves gente que no conoces absolutamente de nada y que a veces incluso piensas que cómo coño pudo haber la juventud cambiado tanto, ¿no? Estamos en la recta final. ¿Es un error el haber centrado la marcha de Oviedo en el Oviedo antiguo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, de hecho está claro que yo creo que es la única ciudad donde solamente hay bares en una zona. Y ahora mismo pues hay un grave problema, quiero decirte, ahora está todo el ambiente mezclado. Yo sé de gente de mi edad que no va a tomarse una copa a la zona vieja porque se encuentra con los críos de 19, 20 años, que bueno, todos lo hicimos, estamos bebidos, tiramos un vaso, vomitamos, y la gente, claro, la gente de edad no quiere entrar ahí. O sea, ¿has viajado mucho? Mucho. Dime el sitio que más te ha gustado, los que más te han gustado. Bueno, hay muchos, hay muchos. Y yo el viaje que más me recomiendo, siempre que me preguntan por calidad, cantidad y precio, es Egipto. Sin lugar a duda, Egipto. Si quieres conocer algo que te llame la atención de verdad, Las Vegas. Y si quieres ver lo que son realmente la comodidad al 100%, Punta Cana. Sin lugar a ninguna duda, el todo incluido, 5 estrellas lujo, eso es la felicidad puesta a disposición de 1.000 euros. Personajes que hayas conocido en la noche, con los que te hayas podido codear, que evidentemente a lo mejor al día siguiente dicen, bueno, ¿quién es este, no? Pero ¿con cuántos? La última vez te vi en el periódico con los que rodaban con Woody Allen, ¿no? Con Woody Allen, con Bardem y con Penélope Cruz. Con muchos, pero en Oviedo realmente no creas que con tantos, ¿eh? Yo me tengo encontrado con Miguel Indurain, por ejemplo, en Los Ángeles, y pasarme una noche entera con él. Cuando terminó el último tour, creo que fue que lo nombraron hijo predilecto de la Legión de Honor, o algo esto, con su mujer, con Marisa. Yo me tengo encontrado en Chicago con Rigoberta Menchú, no sé, me encuentro con muchos de la farándula en Madrid. En Madrid, con los de la farándula te encuentras siempre. Aquí en Oviedo realmente no con muchos. No, Penélope Cruz, ya te digo, Javier Bardem, bueno, con los Garcis, digo Garcis, el equipo que estuvo rodando toda. Me encontré con muchos en Sevilla,
en la Feria Abril, que es un ir y venir de personajes también muy populares, pero yo me estoy intentando acordar de un premio Príncipe de Asturias que fue, pero no me doy cuenta ahora mismo, y lo tenía en cabeza, pero no me doy cuenta con quién. Bueno, esos. Tampoco les presto mucho, no les doy mucha cancha, ¿eh? No, nunca fui fan de nada, ni de un futbolista, ni de un cantante, ni de un actor, y entonces tampoco soy yo una persona muy dada a darles, si están en el momento sí, a Pau Gasol, por ejemplo, tal, pero... Un minuto de reloj, dos preguntas. La primera, ¿no te han tirado los tejos los políticos para que fueses en alguna lista electoral? Yo creo que directamente así planteado no. Yo sí me lo dejaron caer la posibilidad, a lo cual siempre dije que no. No la respeto, está ahí, pero yo no me veo político. Eso sí que son de una carne especial. Es decir, yo no puedo entender, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el otro día el ministro de Justicia dice que faltan jueces y que van a poner a los... Pues a lo mejor lo que hay que plantearse es porque un juez de primera instancia gana 350 o 400 mil pesetas nada más por ser juez, y sin embargo una compañera suya, alcaldesa de un pueblo de 5.000 habitantes, gana 800.000 o 900.000 pesetas. Es una cosa que yo no entiendo. Bueno. La última, ¿qué negocio te gustaría tener de los que en este momento están en el mundo y que se refieren al mundo de la noche? Bueno, es muy difícil de explicar, de decir ahora mismo, pero bueno, me gustaría, pues no sé, un Amnesia de Ibiza, un Estudio 54 de Nueva York, actual, lo que ves en la película, actual, me gustaría, ese me gustaría. La discoteca Estudio 54 de Nueva York, me encantaría poder ser el dueño de ella. ¿Hasta cuándo en la noche? Bueno, hasta que no sé, estoy bastante menos ahora ya en la noche, pero bueno, la noche no me quita nada, porque también estoy mucho por el día, o sea que lo estoy combinando muy bien el día con la noche. O sea, no sé, hasta que tenga un hijo, a lo mejor, o hasta que me case y decida que el momento es el de criar al hijo, ¿no? O sea, Miguel, un placer. Gracias. Y un placer, señoras y señores, porque gente como Miguel, gente que emprende, que tiene arrojo suficiente, son los que de alguna manera mueven la economía de nuestra ciudad, y en este caso concreto de Oviedo, o la ciudad de Gijón, o Avilés, o cualquiera de los puntos de nuestro Principado de Asturias, y gente con arrojo es muchas veces la que necesitamos. Señoras y señores, hoy ha estado con nosotros Miguel Ángel García Álvarez, Miguelo, que ha sido nuestro invitado en Del Cielo a la Tierra. La próxima semana tendremos otro. Miguelo, gracias, buenas noches. Gracias a todos. Señoras y señores, les espero la próxima semana.